El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos a ver si sale todo bien, porque les estamos comentando que yo estoy en Toledo, en la ciudad patrimonio de la humanidad aquí, y estoy haciendo el programa desde primera hora de la mañana en el Hotel Cicarral de Santa María de Toledo. Mi realizador y los estudios centrales están en Tenerife, y ahora nos vamos con una llamada, nos vamos a la Fundación Loro Parque. Y allí está Yulán Úbeda, que es el coordinador de bienestar animal del Loro Parque, que nos va a hablar sobre las auditorías externas que se hacen a los centros zoológicos, ya que la semana pasada estuvo el equipo de Global Humane Society, que es la mayor certificadora de bienestar animal del planeta, que hizo una auditoría en las instalaciones de Loro Parque. Yulán, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Soy una chica con ese nombre. No, Pero no pasa nada, estoy no, acostumbrada. no. Y si eres una chica, pues es tremendo, ¿eh? Nombre chino, es el que tiene. Disculpas miles, ¿eh? No pasa nada, Miguel Ángel. buenos El días. no verte, el estar tan lejos, pues bueno, disculpa. No es la Bueno, primera vez. Yulán, ¿puedes explicarnos qué tipo de inspecciones y auditorías externas reciben los zoológicos modernos como Loro Parque? Bueno, pues como podrás imaginarte, tenemos muchos tipos de inspecciones. Hay inspecciones de tipo ambiental, ¿no? Entre otras, de seguridad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero siendo yo la coordinadora de bienestar, claramente me centro en aquellas que tienen que ver con el bienestar animal, ¿no? Entonces, bueno, empezando desde las anuales y las más comunes, pues tenemos inspecciones especiales de las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de Canarias, pues que vienen todos los años y revisan una serie de cosas, incluyendo aspectos de bienestar, pero también otras cosas, pues como la conservación, como la propia seguridad del parque y este tipo de cuestiones, ¿no? Luego tenemos auditorías de tipo internacional. Aquí entra en juego la EASA, que es la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios. No todos los zoológicos europeos ni españoles están acreditados por la EASA, ¿vale? La EASA es esta entidad que lo que hace es que pone en manifiesto que se están cumpliendo las directrices que dice la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios. Uh-huh. Y solo si cumples esos estándares estás acreditado por la EASA, ¿vale? Entonces, eso al final lo que nos demuestra es que tenemos ciertos mínimos de bienestar, ¿no? Todos aquellos zoológicos que no tienen ni siquiera esa acreditación, pues bueno, no están sometidos a este tipo de inspecciones, ¿no? Luego tenemos incluso inspecciones específicas para grupos zoológicos. Por ejemplo, tenemos dos tipos de inspecciones que son exclusivas de los mamíferos marinos, como puede ser la EAM y la AMPA, ¿vale? Y luego incluso tenemos este tipo de inspecciones, la que tú comentabas, ¿no?, que son específicas de bienestar animal y que solo vienen a mirar bienestar animal, no miran aspectos como la conservación, la educación o la investigación, sino que solo miran temas de bienestar animal. Recientemente el Loro Parque pasó una auditoría y ¿podrías contarnos en qué consistió y por qué es tan relevante esta certificación? Bueno, pues mira, es la única certificación que es de bienestar animal. No todos los zoológicos lo tienen, de hecho el Loro Parque fue el primero en España en tenerlo, y es una inspección, una auditoría pues muy intensiva. Pienso que han sido 4 días y han estado los inspectores pues desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eso son 10 horas al día, y mirándolo todo lo que tiene que ver con bienestar animal. También estos inspectores son independientes, es decir, la Global Humane, la American Humane Code, está con inspectores a nivel mundial y dicen, oye, este año vamos a hacer esta inspección al Loro Parque, necesito los especialistas del ámbito, ¿no? Con lo cual eso le da todavía mucha más fiabilidad al tema, ¿no? Y miran todos, como te digo, pues aspectos de alimentación, de instalaciones, de salud, de cuidados veterinarios, manejo, comportamiento. O sea, piensa que incluso han echado tiempo mirando a cada uno de los animales. Es decir, no solo evalúan aquellos recursos que nosotros como entidad, como Loro Parque, ponemos en las instalaciones, pues a nivel de instalación o a nivel de alimentación, sino que incluso miran cuáles son los resultados a nivel de bienestar del animal. Es decir, yo puedo darle la mejor comida y la mejor instalación a un animal, pero luego dependerá de la idiosincrasia de ese animal, de su personalidad, de sus experiencias vitales, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, etcétera, etcétera, que ese animal podrá tener un mejor o peor bienestar, ¿no? Y estas personas se han pasado tiempo mirando cada uno de los animales, en la medida de lo posible, claramente. Tened en cuenta que la colección de loros del Loro Parque es la más grande del mundo y no han podido mirar cada loro, pero se han mirado cada instalación, ¿no? Y se han pasado incluso tiempo mirando los animales. Mira, Yulán, para nuestros oyentes que quizás no lo sepan, ¿cómo se mide el bienestar de los animales y qué parámetros se consideran en estas evaluaciones?
Pues se miran muchas cosas, como te decía, se miran cosas de seguridad, de educación, de conservación incluso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un nuevo paradigma, un nuevo modelo, vamos a llamarlo así, que apareció en el ámbito del bienestar ya hace más de una década, que se conoce como el 5 domains, ¿vale? Los 5 dominios, ¿vale? Y que estipula cuáles son los grandes dominios a la hora de evaluar el bienestar animal. Como te decía, uno era la alimentación, otros son las instalaciones, otro es la salud, es decir, los cuidados veterinarios, y otro es el comportamiento. Estos 4 dominios físicos repercuten sobre un quinto dominio, que es el dominio emocional o mental, ¿no? Que claramente los animales, sin un exceso de humanización, pero sí claramente tienen un aspecto emocional y mental que se ve afectado por estos dominios físicos que te comentaba, ¿no? Entonces, cada uno de esos dominios físicos, esa salud, esa alimentación, la instalación y el comportamiento, están sujetos a una serie de ítems que se evalúan. Oye, pues en caso de la alimentación variada, alimentación correcta para la especie, manera en la que se pone la alimentación, procesamiento, si es pequeño los pedacitos o son grandes, si se dispersa sobre la alimentación, si se permite que ese animal tenga unas conductas de forrajeo típicas de la especie, ¿vale? O sea que todo ese tipo de cuestiones dentro de cada uno de esos dominios se van evaluando, ¿vale? Con lo cual, como te digo, son muchas cosas que se miran y ese es un poco el paradigma general de lo que vienen y miran, ¿vale? Claramente en instalaciones, por ejemplo, se enredan a mirar 20.000 cosas, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué organismos nacionales o internacionales participan en estas auditorías y cuál es su papel principal? Bueno, pues lo que te decía, hay varios organismos, bueno, nacional fundamentalmente en nuestro caso tenemos el Gobierno de Canarias, ¿no? Y a nivel internacional, pues esa EASA que te comentaba, que es la europea, que sigue las directrices de la mundial, que es la WASA, ¿vale? La WASA directamente no viene a mí a hacerme una inspección, sino que lo que hace es, dice las directrices y la europea la recoge y dice los zoológicos que están acreditados tienen que cumplir esta serie de estándares. Y se tienen una serie de auditorías también de vez en cuando, ¿no? Y una serie de principios que tenemos que cumplir. Te hablaba también de aquellas que ya son específicos, pues teníamos la EAM. La EAM es la Asociación Europea de Mamíferos Marinos. Esa gente viene cada 3 años y ves cómo están las instalaciones y cómo es el cuidado de los animales, de los mamíferos marinos. En este caso tenemos cetáceos y pinípedos en Loroparque, ¿no? La AMPA, que es más a nivel mundial, pues lo mismo, estuvieron hace 2 años y vuelven, si no me equivoco, dentro de otros 2. La American Humane viene cada 4 años, es decir, esto es un no parar de inspecciones. Yo llevo 3 años aquí en Loroparque y ya he vivido bastantes inspecciones. Unas cuantas, ¿no? Mira, sí. Yulán, ¿qué aspectos del bienestar animal son los más relevantes y por qué? Bueno, pues lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Esos 4 dominios, ¿vale? Y que para mí también es una cosa de, fíjate, de cómo ha ido cambiando el paradigma en el ámbito de los animales, ¿no? O sea, yo que vengo del ámbito de la investigación, lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Antes parece que trabajábamos solo sobre lo negativo, ¿no? Nos fijábamos los investigadores en el cortisol o la gente que trabaja en los zoológicos, en ganadería, se fijaba solo en los animales cuando ya pasaba algo, ¿no? Pues cuando había una conducta normal o cuando algo negativo estaba sucediendo, ¿vale? Pero desde hace 30 años a esta parte está habiendo un cambio en el paradigma en el que ya nos fijamos también en lo positivo, es decir, no me fijo solo en ese cortisol, que es un indicador fisiológico negativo, de estrés, ¿no? Sino que también empieza a medir cosas como la oxitocina, ¿no? Que es un indicador positivo. O ya no me fijo solo en esa conducta normal que ha aparecido en una vaca que se está automutilando, ¿vale? En una granja, sino que incluso empiezo a trabajar sobre las cosas positivas, ¿vale? ¿Cuáles son los presupuestos temporales de actividad animal? ¿Cuáles son sus conductas típicas de especie para intentar perseguirlas, ¿no? ¿Qué tipos de conductas necesita realizar qué tipo de conductas son positivas, ¿no? Pues conductas lúdicas, conductas afiliativas, ¿no? Entonces eso es algo que afortunadamente también se está trasladando al ámbito de los zoológicos. Piensa que todo esto del bienestar siempre ha empezado en las granjas y luego ha venido a los zoológicos, ¿no? Especialmente con las herramientas a la hora de medir y demás, ¿no? Porque es ahí donde se empezó a trabajar hace años con los clientes que estaban preocupados por lo que consumían, ¿no? Y eso es lo que ha ido derivando un poco al paradigma también de los zoológicos, claramente ya hace años, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene que hace unos años es como que se evaluaba más qué aportábamos nosotros como zoológico, es decir, qué recursos le dábamos a los animales, pero ahora también nos fijamos en, sí, pero ese animal cómo está, ese Noel, por ejemplo, ese gorila, que se llama Noel que tenemos aquí en Loroparque, por decirte un ejemplo, ¿no? ¿Cómo está dentro de las cosas que tú le das, ¿no? Entonces,
eso es lo importante, ¿no? Que creo que todo el paradigma está cambiando, incluso ya es algo que tú ves en la calle, bueno, mi propio puesto, o sea, yo fui la primera coordinadora de bienestar animal en un zoológico en España, ¿vale? Este puesto antes no existía, ¿no? Y un poco viene a ejemplificar cómo están aumentando los estándares, ¿no? O mismamente la ley de bienestar animal que surgió en 2023, que bueno, que claramente no es la mejor ley, hay muchos vacíos, hay claroscuros que no están bien ejecutados y hay muchas quejas, ¿no? Pero al final es un inicio, ¿no? Y que bueno, que los que estamos en el ámbito nos podemos quejar de muchas cosas, de esa ley que no está bien ejecutada, ¿no? Pero al final es un inicio. Para mí es una rueda que empieza a girar, ¿no? Y bueno, pues como te decía, mi propio puesto aquí en Oroparque es otro ejemplo de ello, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el camino correcto. Ya la gente oye hablar del bienestar animal, se ha oído hablar de la ley de bienestar animal. Ya una coordinadora de bienestar animal, pues claro que yo me cruzo con gente que todavía no tiene muy claro a qué me dedico, ¿no? Incluso a mí tampoco es que esté muy claro cuáles son los estándares de qué debe hacer un coordinador de bienestar animal, ¿no? Pero es una realidad que ya se está implementando. Fíjate, ya no solo en las entidades que trabajamos en primera línea de batalla, sino incluso en la sociedad, ¿no? Que yo creo que esto es importante. Bueno, para terminar, ¿qué importancia tienen los programas de enriquecimiento ambiental y las actividades que estimulan a los animales? Pues mira, fundamental. Yo sí te digo siempre que el enriquecimiento no es la panacea y, por cierto, permíteme explicar porque tal vez los oyentes no todo el mundo sepa lo que es el enriquecimiento, ¿vale? El enriquecimiento la explicación así, la definición que doy rápida y mal es los juguetitos que les metemos a los animales. Ya. Prefiero llamarle dispositivos, pero para que lo entienda todo el mundo pues serían los juguetitos, ¿no? Pues el típico Kong o alfombra de chupar que tiene la gente que tiene perros en su casa, ¿no? Y estos dispositivos que les aportamos. Pero fíjate, ya no es tanto el input, ¿vale? El dispositivo, el juguetito que incluimos, sino que el enriquecimiento se tiene que concebir como el output, es decir, el objetivo que perseguimos, ¿vale? Añadiendo esa alfombrita de chupar al perro o ese huesito para que muera el perro o lo que sea, ¿vale? Es decir, los objetivos pueden ser de tipo muy variado, pues desde aumentar conductas positivas o todos estados emocionales, mejor dicho, positivos, disminuir estados emocionales negativos o aumentar y disminuir conductas que a mí me interesan como conductas típicas de especie y quitar otras conductas que a mí no me interesen como pueden ser las conductas anormales. También creo que es muy importante que los animales se enfrenten a desafíos, a retos, es decir, que sus ambientes sean dinámicos, que sean estimulantes. Aquí entran incluso en juego otros aspectos como puede ser el control y la elección, que es otro de los ámbitos a los que se está apostando desde el ámbito del bienestar, ¿no? Especialmente con animales bajo cuidado humanos, ¿no? Y que es algo que yo cuando hice mi doctorado y estaba rodeada de psiquiatras, porque lo hice con trastornos mentales en chimpancés, me hablaban de esto, ¿no? De lo importante que era en humanos elegir y controlar, ¿no? En el caso de humanos maltratados, lo que sea, ¿no? Me decían que eso veía que poco a poco empezar a extrapolarlo a los animales. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando varios años después yo empecé a trabajar en este ámbito y veo que se está trasladando, ¿no? No solo el estímulo, los retos cognitivos, sino incluso que se empieza a hablar de control y elección en el ámbito de los animales, ¿no? Entonces, bueno, el enriquecimiento un poco lo que nos permite es trabajar con todo este tipo, esta amalgama, esta variedad de aspectos que te acabo de decir, ¿no? Doctora Yulan Úbeda, coordinadora de bienestar animal del Oroparque. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ti, Miguel Ángel, y buen día y disfruta de Toledo, que es muy bonito. Un abrazo muy fuerte y disfruta en el Puerto de la Cruz, no digamos lo contrario, ¿eh? No, un abrazo. El remate con Miguel Ángel González Suárez.